Muy buenas noches. Esta sería la séptima videoconferencia que grabamos para el grupo de autoconocimiento Gnosis. La conferencia de hoy es bastante especial en el término de que la muerte psicológica se hace un proceso totalmente necesario para nuestro despertar de la conciencia. ¿Qué haríamos nosotros sin la muerte psicológica? No podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la lucha perpetua que ha habido a lo largo de la humanidad a partir del momento en el que al hombre se le generó esa cola cundartiguadora en el pasado de la Lemuria, la antigua Lemuria. A partir del que el momento salió esa cola cundartiguadora, la cual tiene su razón de ser, ¿no? No sé cuántos de ustedes han escuchado ese término, el órgano cundartiguador, esa cola de Satán. Esa cola que nosotros tenemos, todos aquellos que aún tenemos el ego vivo. Por decirlo en términos generales y sin profundizar tanto, tal vez en próximas videoconferencias podríamos hablar de ese órgano cundartiguador específicamente, con todos los detalles. Pero básicamente, ese órgano cundartiguador es el que produce en nosotros todos esos estados emocionales egoicos y de lujuria. Y cada vez que nosotros derramamos la energía sexual, esa cola va creciendo, ese órgano va creciendo. Aquellos que son clarividentes pueden verlo claramente en las personas cuando caminan esa cola. Esa cola hay que eliminarla, hay que cortarla. La manera de eliminar este órgano condartiguador es eliminando el ego. Es la única forma. En la imagen podemos apreciar esto a Aurus y a Set, la lucha continua entre estos dos personajes mitológicos. Podemos ver a Miguel y el dragón. Entonces, para la eliminación del agregado psicológico hay que tener en cuenta muchos factores importantes, tales como la voluntad de morir psicológicamente, porque si nosotros no tenemos voluntad de eliminar nuestros defectos, pues entonces no tendremos absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿para qué entrar en esos estudios esotéricos si no queremos morir psicológicamente? Cuando hablamos de la muerte psicológica, en temas anteriores hemos hablado de ello, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es la muerte psicológica. Sin embargo, de pronto para si hay algún nuevo en este grupo, entonces vamos a retomar de nuevo qué significaría la muerte psicológica. La muerte psicológica es la muerte del yo, del ego. Cuando nosotros hablamos de la muerte del ego, no podemos referirnos a un solo individuo. Uno dice ego, pero ego suena como si fuera uno solo. En realidad, ego es legión. Son cabezas de legiones, hay muchos, miles y miles de yoes. Eso es el ego. Y cuando nosotros queremos eliminarlo, debe ser uno por uno. Entonces, en ese momento, más de uno podría pensar, bueno, si son miles de yoes, ¿cuándo podré eliminar de mí todos esos defectos? Hay claves, hay claves para hacerlo más, hay claves para ir muriendo de una forma más rápida, por así decirlo. Y esos son temas que vamos a tratar en esta conferencia. No podríamos hablar de la muerte psicológica sin definir quién es el ego. Este ser, esta fuerza, resulta siendo lo falso en nosotros, lo que no somos, nuestros estados de ira, nuestros estados de odio, nuestros estados de envidia, de lujuria, de celos, estados de miedo. Todas esas aquellas emociones negativas, todos esos aquellos defectos en nosotros no hacen parte realmente de lo que constituye nuestra verdadera esencia. Este agregado psicológico es bastante perturbador porque nos acompaña a lo largo de nuestras 108 vidas. Quienes han estudiado un poco de budismo lo saben, las 108 vidas y la rueda de Sansara.
Entonces el maestro Samael Aumberto en su libro Psicología Revolucionaria nos dice que como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario. Yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego, tenebroso y pluralizado. En estos caminos esotéricos y en varias escuelas pseudoesotéricas, pseudo-ocultistas, incluso en la propia gnosis, en la gnosis física acá, se tiende a pensar que hay un yo inferior y un yo superior. Esto porque a veces el yo se viste de ángel, se viste de esplendor, se viste de divinidad. Es una apariencia falsa, es una apariencia falsa. Es algo que realiza el Joe. A ver, Wilmer Andrés me escribe en privado. Hay un video en YouTube que habla de cada ego o yo. Contiene un demonio que lo rige. ¿Es eso cierto? Claro, cada cabeza de legión resulta siendo que hay hay alguien que rige, ¿no? Cada cabeza de legión. Por cada cabeza de legión me refiero a los 7 pecados capitales, que lo mencioné ahorita: lujuria, envidia, codicia, pereza, y demás. Esos agregados psicológicos tienen la capacidad y tienen de hecho las facultades. Esos agregados psicológicos, para que miren lo serio que es el tema, ellos tienen la clarividencia, tienen la clariaudiencia, tienen las facultades internas despiertas, tienen el recuerdo de vidas pasadas. El ego sabe quiénes hemos sido nosotros, lo conoce perfectamente. Nosotros somos un bebé y el ego sabe absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho. Incluso en la propia hipnosis, cuando, ¿qué hace un hipnótico? ¿Qué hace una persona que estudia estos temas de hipnosis y las personas que van a esas terapias? Básicamente lo que se hace es que la persona entra en contacto con los recuerdos del ego, del yo, y esos contactos se almacenan porque el ego tiene esa capacidad. Al quedar almacenados, pues la persona recuerda absolutamente todo lo que le ha pasado en sus vidas pasadas. Pero eso es a través de la hipnosis, ¿no? Como dije anteriormente. Pero eso se hace con prácticas oscuras, porque como bien les dije, el que la realiza es el propio agregado psicológico. Entonces hay que tener mucho cuidado. El maestro Samael nos habla que hay que alejarnos de esas prácticas de hipnosis y relacionadas a ellas, porque son bastante peligrosas, porque estamos usando el ego, los recuerdos del propio ego. Si nosotros queremos recordar las vidas pasadas, no recurramos a personas, ni a segundos ni a terceras personas. Simplemente en estado de meditación, todos los días practicando, hasta lograr la salida del plano astral. Y una vez dominado esta capacidad, ir a los registros chicos, buscarlo, pedirle ayuda real al ser interno. Pero resulta que esta no es una tarea tan sencilla. Y lo más sencillo sería ir a una persona, a un adivino, a un brujo o a alguna persona que sepa de hipnosis para que nos diga nuestras vidas pasadas, ¿verdad? Pero resulta que eso sencillo tampoco es tan bueno, porque puede que sí, puede que no. El ego tiene la capacidad de hipnotizarnos a nosotros mismos, de mostrarnos cosas que no son, incluso en los sueños. Y cuando yo digo esto, quiero ser muy enfático. El ego nos puede colocar en un escenario en el que quizás nos muestra a nosotros mismos como ya personas autorrealizadas, como que no necesitamos más. Nos muestra quizás a nosotros mismos con muchas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque en esos casos la persona se vuelve mitómana. Mitómana quiere decir una persona que vive como de esos engaños, vive como en ese autoengaño,
como contando cosas que no son, contando cosas que no es esa persona. Pero eso es por el ego, es por el ego. Entonces, cuando hay gente que defiende el yo superior, el alter ego, mi yo divino, ese yo divino no es más que una cara del yo. Y esa cara hay que eliminarla, porque es lo falso en nosotros. Cuando iniciamos estos caminos esotéricos y espirituales, las personas suelen llenarse de un cierto yoe, y ese yoe espiritual, ¿sí? Ese yoe que saca pecho porque si practica, porque si vocaliza, porque si asiste, porque si lee, porque si sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante cuidado. En siguientes diapositivas vamos a hablar específicamente de estos peligros que todos nosotros somos susceptibles a ellos. Me preguntan, buenas tardes, disculpe, una pregunta, ¿la lectura del tarot es parte del ego? ¿Es algo oscuro? Bueno, le respondo para todos, para de una vez aclarar, yo sé que ustedes también podrían llegar a tener esa pregunta, al menos en potencia. La lectura del tarot debe ser hecha por uno mismo. Uno mismo debe conseguirse sus carticas del tarot. En la noche recomendamos el tarot egipcio, preferiblemente que lo compren a una de estas personas de la gnosis, de los centros gnósticos, ya que ellos lo venden. Una vez conseguido, pues se recomienda primero, antes de iniciar estos estudios del tarot, que la persona sea muy casta, que medite y que vaya desarrollando la intuición. Porque resulta que cuando nosotros le damos esa confianza a otra persona para que nos lea a nosotros el tarot, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que la otra persona no tenga esas capacidades y nos dé una falsa lectura. O puede ocurrir que nosotros no estemos ubicados y que la lectura sea incorrecta. Por tal motivo, nosotros mismos debemos aprender a leer el tarot. Sin embargo, hay ciertas personas dentro de la institución gnóstica que han tenido esas capacidades, ¿no? A lo largo de su tiempo y que ya llevan un buen recorrido. Eh, Sin embargo, es la recomendación. Lo mejor es uno mismo hacer su propia lectura. Entonces, el autoengaño. No podríamos iniciar estos temas de muerte psicológica sin tocar esta palabra tan importante, autoengaño. Cada quien vive en la mentira que lo hace más feliz, ¿verdad? Nosotros nos contamos las mentiras para que nos hacen más feliz. También he dicho que la ignorancia es la felicidad. Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? La ignorancia es la felicidad. Autoengaño. El maestro Samael Aumbeor nos dice lo siguiente. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. No sé qué tan comprensibles sean estas palabras para nosotros. Vuelvo a repetir el texto. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación. Aquí me detengo y voy a tratar de explicar parte por parte. Cuando nosotros damos por aceptada nuestros errores, o sea, cuando reconocemos que sí tenemos defectos, que a usted le dicen, hey, pero tú ¿por qué escuchas tal cosa? O ¿por qué le gusta ver tal programa si tiene contenido como erótico, contenido que no es del tema? ¿O por qué lee tal cosa si eso está muy aparte de lo que se enseña? O demás cosas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que sí, es un error de nosotros, entonces estamos diciendo que damos por aceptado la multiplicidad de errores. Eso es lo que nos habla el maestro Samael.
Pero luego el maestro Samal nos dice, pero entonces se descarta la necesidad de estudio y observación directa de los mismos. O sea, sabemos que tenemos ese error, pero estamos descartando la gran oportunidad de hacer un estudio y observación directa de esos mismos yoes. ¿Esto en qué se resume? Esto se resume en una evasiva o una escapatoria, una huida de nosotros mismos, y a esto se conoce como autoengaño. Eh, es un tema muy importante este, y voy a tratar de profundizar un poco más en esta palabra. Resulta que no sé cuántos de los que estén aquí presentes piensan que ya conocen, piensan que ya saben, piensan quizás que van por el buen camino, piensan que están haciendo su mejor esfuerzo. Pensamos que, mejor dicho, me incluyo, pensamos que nosotros somos buenas personas, que no le hacemos daño a nadie, pensamos que la vida es injusta con nosotros si algo sale mal, pensamos que somos de buenos sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante voy a hablar de tema también. Esto es autoengaño. ¿Cómo podemos compararnos con buenas personas mientras tengamos el ego vivo? Porque una persona con el ego vivo es peligrosa, nos dice el maestro Samael, es peligrosa tanto para ella misma como para quienes le rodean. Llámese como se llame, llámese un gran iniciado, un, ma- un maestro que aún no haya eliminado sus agregados psicológicos, no importa quién sea, cualquier persona que aún tenga el ego vivo, por más, por más ya casi muerto que esté el ego, desahuciado, que ya quede muy poquito para eliminarlo, mientras el ego siga vivo, la persona es peligrosa, porque no ven que cuando una persona tiene el ego vivo, el ego puede manipular a esa persona. ¿No les ha pasado que quizás ustedes ahorita en sus hogares, nosotros estamos ahorita en cuarentena, pues todos nosotros estamos con nuestra familia y el que esté solo, pues estará en su país psicológico con sus agregados, pero la mayoría quizás estemos en familia. ¿No les ha pasado que hay momentos de estrés como de descontrol en el que quizás uno ofende a las demás personas, pero no es nuestra intención? ¿Qué sucedió ahí? Es sencillo. El ego, uno de esos tantos yoes, tomó control del centro de la máquina humana, ¿sí? Tomó control de nuestro centro pensante y a través de nuestro verbo, de nuestra voz, se pronunció. Es entonces cuando vienen las discusiones, las peleas, el tira y encoge. ¿O ustedes piensan que el que dijo tales cosas, tales groserías, fueron ustedes? ¿Quién fue? Es algo que hay que tener cuidado porque cuando nosotros entramos en meditación, nos damos cuenta de que nosotros no somos individuos únicos, o sea, individuos de uno, porque individuo es uno. Nosotros somos múltiples, nosotros somos legiones. Cuando ustedes meditan, como que una voz llega, llega otra voz, llega un ego diciendo, hey, ven, vamos a hacer tal cosa, o llega otro ego y dice, ¿te acuerdas de ayer? ¿Te acuerdas de tal otra cosa? Llega otro ego y le hace recordar a una mujer, a una amiga, llega otro ego y le hace recordar sus deudas, y llegan un montón de pensamientos y pensamientos y pensamientos que al final lo desconcentran a uno y no lo permiten a uno meditar. ¿Quiénes son? Entonces ahí también nos hace la pregunta, si esos son los pensamientos, ¿quién es la persona que se da cuenta que está pensando? Esa persona es el observador y cuando el observador es observado, entonces adviene en nosotros esa capacidad de darnos cuenta de que dentro de nosotros existe todo un país psicológico con miles y miles de agregados psicológicos.
yoes. Y por eso se hace tan importante esto. Hay que sacar mucho espacio para ver cuándo nosotros nos estamos diciendo mentiras a nosotros mismos. Y cuando yo digo sacar un espacio, me refiero a diariamente. En cada momento que usted esté, decir, ¿será que me estoy autoengañando? ¿Será que me estoy automintiendo? ¿Sí? Cuando usted se levanta y piensa, y usted piensa, ¿no? ¿Será que voy por buen camino? Y como que usted como internamente dice, sí, va por buen camino. Ahí va bien, vamos bien. O yo sí, yo creo que soy una buena persona. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque aquellos que piensan que van bien pueden ir para abajo y aquellos que piensan que van bien mal, pues pueden ir para arriba. Es muy relativo, que no debemos confiarnos de nuestra propia objetividad porque es subjetiva. Nosotros creemos que nosotros somos objetivos en nuestros pensamientos, pero son subjetivos porque dependen de muchas cosas, muchos factores externos. En la primera filmina estábamos hablando de que hay miles de yoes. Y si hay miles de yoes, y para eliminar un solo yoe, realmente cuesta. Eliminar un yoe cuesta mucho, mucha meditación, mucha transmutación, mucho estado de vigilia, de comprensión y sobre todo de no cometer el mismo error. Voy a dar ejemplo, el yoe de los celos, ¿sí? El yoe que le gusta decir mentiras, el yoe que le gusta beber alcohol, el yoe que le gusta fumar. Todos esos son yoes, egos. Entonces, nosotros cuando entramos en estos estudios esotéricos y cuando nos queremos volvernos personas serias, y con personas serias me refiero a personas que realmente quieran avanzar internamente, quieran tener esa experiencia mística de haber vivido plenamente y haber hecho algo primeramente, con su propia vida y segundo, haber impactado a las demás personas y haberles ayudado. Cuando uno ve esa perspectiva, uno aprende a dejar de cometer errores y es muy importante. Esto nos lo habla el maestro Lakshmi. Dejen de cometer errores, nos dicen. ¿Quiénes de ustedes no saben que robar un objeto está mal? ¿Quiénes de ustedes no saben que mentir está mal? ¿Quiénes de ustedes saben que tomar alcohol? ¿Quiénes de ustedes no saben que todas esas cosas están mal? ¿Quiénes de ustedes no saben que decir groserías está mal? ¿Quiénes no lo saben? Entonces sí lo sabemos porque lo cometemos. Dejemos de cometer esos errores. Y cuando nosotros dejamos de cometer errores, no significa que ese yoe ha muerto. Pero, nos dice textualmente el maestro Lakshmi, eso se convierte en una arma valiosísima para comprender ese yoe y después eliminarlo. Porque con el solo hecho de dejar de cometer ese error, ejemplo, resulta que algunos de nosotros tenemos el amor propio. El amor propio es un ego, un yo. Entonces tenemos el amor propio vivo. Nos amamos, narcisistas. Nos vemos al espejo y nos creemos los mejores. Vemos lo que escribimos y creemos que es perfecto, que mejor no pudo haber sido escrito, que nadie pudo haber escrito mejor. Eso es amor propio. Entonces, cuando nosotros queremos ir eliminando ese yo, pues es sencillo. Dejar de mirarnos tanto en el espejo, dejar de pensar tanto en lo que escribimos, alejarnos un poco, dejar de tener siempre la razón. ¿Por qué tenemos que tener la razón cuando hablamos? ¿Ah? ¿Por qué simplemente no podemos dejar una duda al aire? Dar el punto de vista sin necesidad de tener la razón. ¿Por qué tener la razón? Eso es un yoe, prepotencia, narcisismo, orgullo, vanidad. Entonces, cuando
Si queremos dejar de morir ese yo, hay que comenzar con restarle fuerza. ¿Cómo le restamos fuerza? Pues dejando de cometer esos errores. Vamos a dar otro ejemplo específico, muy común, la mayoría de personas, pero supongo que aquí no pasa, el alcohol. Es que aquí de pronto hay personas, ¿no? Que las que dicen, no, yo solamente tomo cuando son fiestas, cuando amigos, esto y aquello, una vez a la semana, o otros dirán una vez al mes, etcétera, etcétera. Cada uno se meterá su propia mentira, como el autoengaño que hablamos anteriormente, que lo haga feliz. Bueno, cuando nosotros aprendemos a dejar de cometer errores, entonces la persona se vuelve abstemia y ya no toma. No significa porque haya dejado de tomar un año completo sin haber bebido ni una sola copita de alcohol. No significa que haya eliminado el yoe alcohólico. No significa eso. Eso no es eliminar yoes. Significa que le ha restado una fuerza tremenda a ese yoe y que ese yoe está, por así decirlo, está escuálido, está débil, está como, por así decirlo, como en huesos, como que casi no tiene fuerza. Entonces hemos desarrollado esa voluntad consciente, esa fuerza, ese poder para no cometer ese error de nuevo. Pero ese yo sigue vivo. Pero eso, dejar de cometer ese error nos facilita ¿qué? La comprensión, porque nosotros nos sentamos a meditar y nos damos cuenta, ay sí, cuánto me ha servido a mí dejar de tomar. Mire que yo desde que dejé de tomar, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago eso, ahora le dedico tiempo a eso. Ahora en vez de gastarme la plata en eso, pues yo puedo ayudar a otras personas, yo puedo hacer estas cosas, yo puedo comprar mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no significa que se haya eliminado el yoe. Sin embargo, aquí viene algo especial y presten mucha atención. Si dentro de cada uno de nosotros existen miles de yoes, ¿cuándo vamos a terminar de eliminar todos esos yoes? ¿Cuándo? Si por cada yoe uno se demora como entre una semana, 2 semanas, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, eliminando un solo yoe. Uno solo. Hay personas que demoran un año eliminando un solo yoe. Eso depende de qué tan poderoso sea para nosotros. Y eso depende de la energía que le hayamos dado. Entonces, ¿cuándo eliminaríamos todos esos miles de yoes que tenemos? ¿Cuándo? Nunca. Esta es la importancia de dejar de cometer errores. Porque cuando nosotros dejamos de cometer errores, todos esos miles de agregados psicológicos, su poder va disminuyendo. Entonces ya no tienen esa alimentación, ya no se pueden alimentar de nuestra energía sexual. Y como ya no se están alimentando, entonces se están volviendo, por así decirlo, entre comillas, perdónenme la expresión, anoréxicos. Yoes anoréxicos. Esto hace que genere en nosotros una tremenda fuerza de voluntad, una gran fuerza de voluntad para que luego podamos eliminarlos sin tanta dificultad, comprenderlos en todos los niveles de la mente y eliminarlos uno por uno, pero de una manera muy rápida porque ya no tienen esa fuerza, ya no tienen ese poder. Ejemplo, no sé si aquí hay alguna persona que nunca haya tomado alcohol y que ya tenga 30 años, 20 años, o sea, nunca ha sido alcohólico. Que si toma alcohol por ahí una vez cada año y es un vaso como por amigos, pero no le gusta. Entonces así sucede con los demás yoes. Entonces, ese tipo de personas, si quiere eliminar ese yoe, medita en comprensión, le pide a la Madre Divina que lo ayude, que le ayude a ver ese yoe que tiene, que le ayude a eliminarlo, a comprenderlo en los sueños para así juzgarlo como es, para así eliminarlo de la psiquis, de su país psicológico. Y lo logra en un tiempo muchísimo más corto que una persona que sí bebe alcohol constantemente. ¿Ven esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues de que el alcohólico, como ha bebido tanto alcohol, le ha dado una fuerza tremenda a ese yoe. Mientras que la otra persona que no le gusta el alcohol,
no le ha dado esa fuerza. Así sucede cuando nosotros dejamos de cometer errores. Entonces son miles de yoes que van perdiendo esa fuerza. Wilmer Andrés me escribe en privado que si hay un libro PDF para eliminar un yo y otro yo. Sí, cuando termine la conferencia, lo paso por el grupo de WhatsApp. Si se me olvida, me acuerda, por favor. Yo les paso ese PDF. No podríamos tampoco hablar de la eliminación del agregado psicológico sin hablar de nuestra Madre Divina. Ella es la que nos ayuda a eliminarlos, porque es un trabajo mancomunado. Entonces, si nosotros fracasamos, nuestra Madre fracasa. Si nosotros triunfamos, nuestra Madre Divina triunfa. ¿De qué depende que fracasemos o que triunfemos? Depende de cuán obedientes seamos, cuán disciplinados seamos con nuestra Madre Divina Devi Kundalini. Ella tiene la capacidad y el poder de eliminar esos yoes. Ella los decapita. También tiene fuego sagrado. Ese fuego sagrado se crea con la transmutación sexual. Esa transmutación sexual hay que realizarla diariamente. La conferencia pasada hablamos sobre la castidad y la transmutación sexual. Si alguno de ustedes no asistió, les recomiendo verse el video que está subido en el canal de YouTube de Gnosis Cúcuta. Buscan en YouTube Gnosis Cúcuta y ahí aparece el canal y la conferencia. Hoy no voy a profundizar tanto en la transmutación porque ya profundicé. Sin embargo, tengo que ser enfático, no podemos hablar de la eliminación del agregado psicológico si no tenemos esa energía sexual transmutada. Hay varias maneras de transmutar la energía sexual. Básicamente traje tres. Una es por medio del muy conocido pranayama egipcio, que explicamos en conferencia anterior. La otra, que no hemos explicado, es el Hamsa, que se encuentra en la parte izquierda de la filmina. Cuando inhalamos, pensamos en Ham, pensar, solamente pensar. Entonces inhalamos diciendo Ham, inhalando. Después retenemos el aire por el mayor tiempo que nosotros podamos. Puede ser unos 20, 30 segundos. Retenemos ese aire, bien concentrados. Nos concentramos en el corazón. Y al exhalar, decimos como si fuera una serpiente, ¿no? En un silbido. Decimos sa al exhalar. Entonces, cuando nosotros inhalamos con el ham, lo hacemos muy lentamente. Cuando nosotros inhalamos, inhalamos muy, muy lentamente, lo más lento que podamos. Y vamos pensando esa palabra en la mente, ¿no? Ham. Inhalamos lentamente. Y cuando exhalamos el aire, lo exhalamos rápidamente. Eso hace que se transmute la energía sexual. Ahí, como está en la imagen, pues pasaría de las glándulas sexuales, pasa por los canales que nosotros mencionamos, Ida y Pingala, llegando hasta el entrecejo, llegando hasta el cerebro, y luego bajaría por los mismos canales hasta el templo corazón para posteriormente ser transmutada esa energía sexual y entregada a la Madre Divina. Cuando yo digo entre parejas, hablo de hogares constituidos, esposo y esposa, ya sea casados por lo civil o por la religión. No se debe transmutar la energía sexual con distintas parejas. Nunca. Se debe elegir a una sola y hasta el final. No es cuestión de decir que como es hombre y mujer, entonces la transmutación sexual es lo mismo, porque estaría incurriendo en
un grave error la persona, ya que cuando una persona se une sexualmente a otra, esos canales quedan girando, esos chakras, entonces se conectan internamente. Esa conexión es para hacer el trabajo psicológico de la muerte, para despertar conciencia. Entonces, cuando se busca otra pareja para encuentros sexuales, entonces se desorganiza esos chakras. Y esto como resultado trae que por más que la persona transmute esa energía sexual, no logre hacer nada, no logre despertar a la Kundalini, no logre despertar las facultades, ni logre morir psicológicamente. No logra nada. Las personas que tienen varias parejas y que transmutan la energía sexual. La transmutación es entre una sola persona, una sola pareja, perdón. Sí, es importante esto, muy importante. La transmutación de parejas, eh, en resumidas cuentas por el maestro Lakshmi, es la unión de dos personas, dos casados, hombre y mujer, sin el derramamiento de la energía sexual, sin venirse, bajo ciertas prácticas, ciertos mantras. Hay distintos mantras. eh, las personas que quieran profundizar en estos temas de la transmutación sexual de casados, les recomiendo leerse el libro El matrimonio perfecto del maestro Samael Aun Weor. Repito, Matrimonio perfecto del maestro Samael Aun Weor. En este libro encontrarán casi todas los mantras, por no decirlo todos, pero los que el maestro Samael recopiló, porque hay más. Entonces encontrarán todos esos mantras, o sea, cómo es el proceso para transmutar la energía sexual con una pareja, entre esposos, ¿sí? La conferencia de hoy no es para hablar de la transmutación sexual de entre casados. Es más poderoso la energía que se logra cuando se transmuta con pareja, para que tengamos presentes. La persona puede transmutar su energía sexual si es soltera, claramente, con el pranayama egipcio y con el mantra Hamsa. Se recomienda tener pareja, pero tampoco es algo totalmente obligatorio. Sin embargo, para una persona que ya ha encaminado en sus estudios y ya tiene esas capacidades de tener pareja, se recomienda que busque pareja. Hay que tener cuidado para lo que se busque la pareja. Recordando que la mujer tiene los mismos derechos del hombre. Por lo tanto, no es ni superior ni inferior. Hay algo muy sagrado en la mujer, es el eterno femenino. El eterno femenino que lo fecunda todo. Es la madre divina. La mujer es la representación de la madre divina. Ella tiene contacto directo con el Sacratísimo Espíritu Santo, el divino Shiva. Una mujer, si se encamina en estos estudios gnósticos, puede avanzar mucho más rápido que un hombre. Esa es la ventaja que tiene la mujer. Avanza mucho más rápido la mujer que un hombre. ¿Qué detiene a una mujer para que no avance tanto en estos caminos esotéricos? Su sentimentalismo. Porque la mujer es muy sentimental. Y también, por lo general, habla de más. No sabe callar. Por lo general, no estoy refiriéndome a todas las mujeres. Entonces, son esas las cositas que hacen que la mujer se retenga. Pero si la mujer lograra superar esas cuestiones, avanzaría a pasos agigantados respecto al hombre. No está de más decir que cuando uno busca una pareja, una parte para la pareja es por la alquimia sexual. Sin embargo, hay que tener cuidado de no centrarnos únicamente en buscar pareja para hacer. La mujer nunca debe ser visto como un objeto sexual y es algo que podemos caer en error todos nosotros como hombres. Y lo digo también en términos
del otro sexo, ¿no? La mujer tampoco debe ver al hombre como término sexual, ¿sí? Como una herramienta sexual, porque tampoco nosotros somos una herramienta para eso. Sin embargo, la alquimia sexual es sagrada. El maestro Lasmi nos dice que en un principio el hombre y la mujer se unen con sus estados pasionarios y que poco a poco ese azufre de la pasión se debe ir eliminando. Es un proceso y en ese proceso se va forjando lo que se llama amor. Hay que tener cuidado de que hay que ir eliminando los agregados psicológicos cuando antes de conseguir una pareja y cuando la conseguimos después. No podemos dejar de morir psicológicamente. Sí, hay personas que se centran únicamente en la alquimia sexual y se eliminan y se olvidan por completo de eliminar los agregados psicológicos. Entonces, Maestro Samael dice que se vuelve un Hanamuse, una persona con doble centro de gravedad, una persona que desarrolla los dos polos, que desarrolla ese lado perverso, ese lado egoico y que también desarrolla ese lado divinal. Y esto no es nada recomendable. Por eso es que hay que ir eliminando los defectos, eliminando estos yoes. Bien. Ahora, en cuanto, ¿qué relación tendría entonces el karma y el agregado psicológico? El karma es sin duda la razón que hace que nosotros no avancemos tanto en estos estudios esotéricos y que no nos den tantas capacidades y toda esa información que tenemos en nuestro interior. Es el karma. Nos dice el maestro Samael, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. ¿Cómo hacemos nosotros para ir eliminando ese karma, ir negociándolo? Ahí está la clave. Realizar buenas acciones. Transmutar la energía sexual. Servir a la humanidad sin esperar nada a cambio. Entonces, Anubis y sus 42 jueces nos ponen en balanza. A un lado nuestras buenas acciones y al otro lado nuestras malas acciones. Y cuando gana el lado de las buenas acciones, entonces nuestro karma es perdonado. Tenemos múltiples karmas, claro está. Entonces hay que ir negociando esos karmas. Y esa negociación se hace con un recto sentir, un recto pensar y un recto actuar. No podemos pretender que nos eliminen el karma si somos personas maleducadas, somos personas que no damos ejemplo, como dice Wilmer Andrés, hay que dar ejemplo, pero hay que tener cuidado con ese dar ejemplo, porque podríamos convertirnos en personas mitómanas o personas que nos autoengañamos, que en apariencia somos los más correctos, los más justos, los mejores, narcisismo, ¿no? E internamente no transmutamos, no meditamos, no vocalizamos, no practicamos, no estamos muriendo psicológicamente, pero en apariencia, entonces todos nos ven con agrado. Entonces hay que dar ejemplos, sí, pero sin olvidarnos de hacer que la parte interna, esa parte de que nadie la ve, pero nosotros la hacemos. Bien. También la meditación para negociar con los señores del karma. Sí, claro, también hay ciertas prácticas. Hay ciertas prácticas. Nos dice también el maestro Samael. A las gentes, lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos, como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí venía lo que estábamos mencionando anteriormente. Hombre, nos cae karma encima, todo ese sufrimiento, ¿no?
Y nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No nos creemos malos, nos creemos las mejores personas. Entonces hacemos las de Pilatos. Nos lavamos las manos diciendo, yo no hice nada, yo soy buena persona, la vida es injusta conmigo, y no aceptamos. Hay que aceptar el karma, aceptarlo, aceptarlo y hacer buenas acciones. Sí, porque eso es lo que básicamente va a hacer que la balanza esté a nuestro favor y no en nuestra contra. Bien. Cuando nosotros vamos eliminando el agregado psicológico, el karma va desapareciendo. Tal vez esto algunos de nosotros no lo conocíamos, ¿no? Cuando nosotros eliminamos los yoes, ejemplos, usted elimina el yoe del alcoholismo, el yoe de los celos, el yoe de la impaciencia, el yoe mentiroso, eh, el yoe que le gusta andar mirando las mujeres, el yoe que le gusta andar mirando páginas que no son recomendadas, páginas eróticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted va eliminando esos agregados psicológicos, eliminando. Cuando usted los elimina, también el karma que estaba asociado a esos yoes se elimina. Esto es una ley. Ustedes vean el beneficio tremendo que hay en eliminar nuestros defectos. Es un beneficio gigantesco porque el karma también se está yendo. Entonces, esta es otra manera de pagar el karma, eliminando el agregado psicológico. Una persona que haya eliminado todo su ego, ha eliminado ese tipo de karma. Hay varios tipos de karma, pero ha eliminado por lo menos una gran parte de su karma. Por ejemplo, nosotros pagamos un karma por el cuerpo físico que tenemos, porque es prestado y porque quizás muchas veces le hemos causado daño, le hemos causado estrés, dolor de cabeza, no hemos hecho ejercicio, no hemos tomado agua con regularidad. Entonces es un karma que va creando por usar este cuerpo físico, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de karma. También está el karma, eh, karma de planetario, y hay otros también tipos de karmas. En próximas conferencias podríamos hablar de los tipos de karma que hay. Entonces se hace necesario, el maestro Samael lo dice, como dice aquí el título, hay que conocer el profundo significado del yo. A ver, Wilmer Andrés me pregunta en privado nuevamente, ¿cómo saber que eliminé todo un ego? Primeramente, el ego no es individual, el ego es legión. La pregunta correcta sería, ¿cómo saber si eliminé un yo? Cuando uno elimina un yoe, un defecto psicológico, no vuelve a cometer ese error. ¿Sí? Y dejo un espacio para que vayamos reflexionando. Cuando uno elimina un yoe, no vuelve a cometer ese error. Aparte de eso, cuando en los mundos internos, cuando está soñando, tampoco vuelve a cometer ese error. Llámese el yoe que sea. Bien. Entonces, siguiendo con la filmina, conocer el profundo significado de yo. El maestro Lashmi nos dice, hay que preguntarnos de momento en momento, en la vida, en el drama de la vida, ¿por qué reacciono? ¿Contra quién reacciono? Esa reacción es una lucha, ¿no? Entre, ya sea con uno mismo o con las demás personas. Entonces nos sigue diciendo, ¿cuáles otros sentimientos sintió heridos? Si alguien nos ofende, indáguelo. ¿Sería el orgullo? ¿Sería el amor propio? ¿Sería la falsa personalidad? ¿Sería la gula, la pereza, la lujuria, los celos?
Ahí entonces nosotros como estudiantes podríamos sacar la conclusión plena del elemento que estamos estudiando. Cuando nosotros nos sentimos ofendidos por cualquier situación de la vida, hay que preguntarnos, ¿por qué me siento ofendido? ¿Sí? Después, indagar. ¿Qué yo es el que se sintió ofendido? Amor propio, vanidad, prepotencia, narcisismo, un yo de glotón, que le dijeron que ya no comiera más, entonces se ofendió la gula. ¿Qué yo fue? ¿Sí? Hay que estudiarlo plenamente. No puede, el maestro Samael dice que la alegría, la mayor alegría de un gnóstico, ¿saben cuál es la mayor alegría de un gnóstico? Encontrar un defecto. Esa debe ser nuestra mayor alegría, pero algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a tener tantos defectos que ya nos da igual darnos cuenta si tenemos un defecto o no tenemos otro defecto. Hay que tener mucho cuidado porque hay que eliminarlos, porque si no lo eliminamos, no podemos avanzar. La conciencia sigue embotellada y nosotros seguimos durmiendo en los mundos internos. Entonces no hay avance espiritual, no hay avance. Entonces se hace importante conocer nuestros defectos y cuando surja uno que nosotros creíamos que no teníamos, porque eso sí es así, eso pasa, son los defectos de la luna, del lado oculto de la luna, defectos que uno creía que nunca iba a tener, pero que uno tiene. Entonces es ahí donde uno se da cuenta de que uno no es tan santo y de que uno no es tan buena persona como uno creía y que uno es un miserable esto, por así decirlo, como demonio, ¿no? Porque uno no es la persona más buena del mundo, ni uno es un ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Uno internamente tiene un montón de yoes que hacen que se vuelva fea nuestra parte interna, nos vuelve feos internamente. Y cuando eso se vuelve tan terrible internamente, incluso se ve en el exterior. Por eso es que las personas que son muy lujuriosas, en el exterior se le marca esa expresión facial de lujuria. O las personas que son codiciosas, se le ve en los ojos la codicia. O las personas que son envidiosas, se le ve en los ojos esa envidia que carga. ¿Sí se han dado cuenta? Las personas que son airadas, se le ve en los ojos, se ve esa ira, esa rabia que bota fuego por los ojos. Ahorita en esta siguiente diapositiva vamos a hablar de esto. Entonces, nos sigue hablando el maestro Lasmi. Se puede poner a hablar de humildad a una persona. Ojo a esto. Y esto nos suele pasar a todos. Aquí nadie está excluido, ni siquiera el que está hablando. Se puede poner a hablar de humildad, de comprensión, pero de inmediato la mente sale con el nombre de alguien que a su juicio no tiene humildad ni comprensión. Y claro está que lanza contra esa persona rayos y truenos. Y así sucesivamente pasa con todo. Si logramos captar esas palabras tan profundas que nos da el maestro Laszlo, entonces nosotros nos podemos hablar de humildad, de castidad, de comprensión, de paciencia, ya sea por chat, ya sea con el amigo, con el vecino, con el que estamos hablando estos temas esotéricos. Entonces con ellos hablamos todo bien bonito, pero, pero realmente dentro de nosotros no están esos defectos. ¿Será que no? ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Buscamos a una persona que uno crea que tiene esos defectos aflorando, ¿no? Esos defectos que, que vuelven tan feas a las personas, ¿sí? Entonces la persona resulta hablar de humildad, de compasión, de comprensión ante un público
Y después se le viene a la mente una persona que él cree que es una persona orgullosa e incluso la dice públicamente. O está por el chat de WhatsApp, hablando en términos más cercanos, hablando de la castidad, de yoes fornicarios. Entonces piensa de sí mismo lo mejor, porque nosotros siempre pensamos de nosotros mismos como si fuéramos santos. Piensa de sí mismo lo mejor y se le viene a la memoria otra persona que piensa él que está fallando y que no tiene esa castidad, esa paciencia, esa comprensión, esa humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la imagen es chistosa, ¿no? La de la derecha. Dice, cuidado con el orgullo, la arrogancia, prepotencia, rebeldía y soberbia. Y ahí un marranito con collares de oro. Así tal cual somos nosotros, con nuestra vanidad. Cuando nosotros hablamos de las virtudes internas, pero que realmente no las tenemos. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Tratar en lo máximo de hablar lo que estamos viviendo. No hablar cosas que no hemos tenido aún. Y más aún, cuando nosotros logramos alcanzar una virtud, eliminar un defecto, no hablarlo públicamente. No decir, no, yo ya eliminé, no decir públicamente, no, yo soy una persona muy paciente, porque ya no tengo la impaciencia, o yo soy una persona muy consagrada, una persona muy humilde. Yo digo, a mí no me importa la ortografía, a mí no me importa quién sea la persona, yo soy muy humilde, yo ayudo a las personas, yo hago servicio social, yo soy de la Cruz Roja, yo soy de, etcétera, 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 etcétera. Hay que tratar de no adornarnos con rosas, así como la imagen que tenemos enfrente, ¿no? Con collares de oro. Yo soy lo mejor, yo soy buena persona, ¿sí? Eso es autoengaño y hay que tener mucho cuidado, hay que tener demasiado cuidado. Bueno, hemos llegado a la parte más importante de la videoconferencia. ¿Por qué la más importante? Porque hasta el momento hemos hablado muy bonito de teoría y teoría y teoría, todo para el centro intelectual y no hemos hablado de prácticas de por sí. Aunque ya en la videoconferencia les hemos ido dando claves prácticas para que realicemos, pero aún no las hemos llevado a cabo. Por eso siempre trato de traer una práctica al final de la videoconferencia. Andrés Felipe García levantó la mano, vale, derecha, a ver qué nos han escrito. Buenas noches, tengo 4 dudas y las quiero hacer en público. Cuando me lo permitan, me confirman. Gracias. Sí, claro, Andrés. Eh, ya, ya le reiniciar audio. Listo, ya di la opción para que activen los micrófonos si alguno de ustedes quiere hablar y hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. De antemano quiero agradecerle por la conferencia y por el espacio que ha sacado para explicarnos este tema. Tengo 4 preguntas que me surgen, dudas que me surgen referente a lo que nos está eh, comentando. La primera, usted mencionaba que el yo es del amor propio. Tengo entendido que dentro de las leyes universales el amor es de las más poderosas. Y también siempre he escuchado ese dicho que dice de que uno no puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo primero. Entonces, ¿a qué se refiere usted con la eliminación del yo desde el amor propio? Bueno, Andrés, resulta que el amor propio tiene 2 facetas, ¿sí? Por así decirlo. Sí, Ciertamente
claro que hay que tener un respeto por nuestro cuerpo y por nuestras acciones. Sin embargo, basta ahí. En otras palabras, el amor propio surge como un obstáculo, es un impedimento para nosotros, primeramente, darnos a entender. Segundo, comprender a las demás personas. Porque una persona con amor propio, o sea, con un amor propio muy grande, ¿qué sucede en esa persona? Se olvida de las demás, de los demás. O entonces comienza a centrar toda su atención en sí misma y, y ya no le importa lo que los demás piensen, lo que los demás digan, lo que los demás sufran, sino que se importa a sí misma. Entonces es esa persona que le gusta mirarse mucho al espejo, le gusta siempre andar lo mejor posible, lo mejor vestida posible, le gusta subir fotos de ella misma, de él mismo, porque es algo que sea para ambos sexos, ¿no? Tanto hombre como mujer. Pero Entonces se llena entonces, de ese amor propio y no está mal, o sea, no está mal. El problema es cuando nos olvidamos del prójimo, porque es que todas las cosas deben tener un equilibrio. Y si nosotros exacto, nos entonces, desequilibramos en ese tema, entonces, ¿cuándo queda el amor hacia el prójimo? Entonces, la persona con amor propio elevado es una persona que muy difícilmente tiene caridad. Caridad es ayudar, es servicio desinteresado. Una persona con amor propio puede ayudar a las demás personas, pero lo hace porque espera una ganancia o porque espera admiración. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí vemos la diferencia? Entonces no es una persona que lo haga sinceramente, sino lo hace esperando algo. Y es un error esperar algo cuando nosotros hacemos algo desinteresadamente. Bien, ¿cuáles serían las segunda otras? pregunta. Sí, Eh, eh, el, 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 el yo es de la masturbación y el yo es de la pornografía ha ido perdiendo fuerza y ha ido perdiendo poder, pero el yo es de la morbosidad, que es un hijo de la lujuria, del yo es de la lujuria, ha ido cogiendo fuerza. Esto se debería a qué? Es decir, te voy a poner un ejemplo puntual. Por ejemplo, el hecho de ver a una mujer y morbosearla y pensar solamente en cosas obscenas, ¿cómo se puede eliminar ese yo? sí, Andrés Felipe, le agradezco la pregunta porque yo sé que muchos de nosotros pasamos por esos temas, ¿no? Sí, claro, y de antemano, como le digo, me encantan estos espacios porque quizá ustedes son personas que ya pasaron por esas etapas y que uno apenas está pasando, porque, por ejemplo, personalmente estoy muy contento porque creo firmemente en que ese yo es de la masturbación y la pornografía, pues ha perdido demasiado poder y demasiada fuerza en mi vida, pero se ha ido alimentando otros tipos de yoes. Entonces, que también va muy relacionada a la pregunta que te iba a hacer, o sea, uno puede eliminar varios yoes al mismo tiempo. Sí, cuando deja de cometer los errores. Entonces esos agregados psicológicos van perdiendo poder. En su caso vendría siendo el yo de la masturbación y el yo de la pornografía. Entonces te respondo la pregunta, Andrés. Mm. Resulta que cuando uno comienza a intentar ser casto, porque la castidad es una virtud y lo hablamos en la conferencia pasada, si no la ha visto aún, le recomiendo verla, está en el canal de YouTube, Gnosis Profunda se llama el canal, ahí está la Ujú. conferencia. Hablamos sobre la castidad en esa conferencia, pero voy a Sí. responderte la pregunta. Cuando nosotros dejamos de esas prácticas fornicarias de derramar la simiente, derramar la energía sexual o ver pornografía, ¿sí? Cuando se dejan todas esas prácticas obscenas, sucede que la persona entra como en un estado parecido a los drogadictos.
en un estado de ansiedad. Esto lo pueden comprobar cualquier persona que realmente esté trabajando en sí misma. Llega a un estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad hay que combatirlo con la meditación, con la autoobservación, la buena música, música clásica, qué estamos viendo, con quién estamos hablando. En mi caso, ¿qué hago? Ya hablo caso personal. Yo tengo un Facebook y resulta que en un tiempo yo me di cuenta de que habían demasiadas personas que subían, mujeres, sobre todo hombres también, que subían fotos de mujeres con muy poca ropa o sin ropa. ¿Yo qué hice? Pues eliminar a la persona, así sea amigo, pues eliminarlo. O le da a usted no ver estados de tal persona, si no lo quiere eliminar, porque también están las publicaciones. Entonces, ¿uno qué hace? Elimina a la persona o le dice no seguir o no mostrar publicaciones de tal persona para no eliminarlo, si no lo quiere eliminar. Lo mismo sucede con los estados de WhatsApp. Le da silenciar los estados y así va avanzando, porque resulta que nosotros si estamos eliminando esos agregados tan terribles, porque recuérdese que es un agregado, es una cabeza de legión, la lujuria, y es bastante Pues, poderosa actualmente, porque actualmente estamos en una edad muy oscura, porque actualmente tenemos toda la facilidad del mundo para entrar en esas páginas, para ver esas cosas morbosas, y que prácticamente en menos de 10 segundos podríamos hacerlo, en menos de 3 segundos. Es simplemente digitar unas cuantas palabras, cuantas letras y ya. Entonces hay que alejarnos virtualmente de esas prácticas, o sea, de esas personas, alejarnos, eliminarlas. Es muy recomendable hacer esto. Yo por lo menos lo recomiendo. En este pero caso, entonces, puntualmente, qué pena interrumpirte, puntualmente, ¿qué sí, debo de hacer para dejar de siguiente. ver a una mujer Cuando, cuando usted vea con esas morbo? imágenes, pues sí, cuando usted vea esas imágenes, ya sea por una pantalla de computador o por sus ojos, el maestro Pues Samael da, personalmente, o sea, sí, exacto. personalmente. El maestro Samael da una clave. ¿Cuál es la clave? Es sencilla, en su caso que es hombre. Entonces es imaginarse a esa mujer más anciana. Luego, imaginársela en una tumba, ahí ancianita. Hay que usar la imaginación. Imaginarla ya con canas, arrugas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en un ataúd. Luego se la imagina cómo, cómo se va descomponiendo, muriendo. Se descompone la carne, le salen gusanos, se vuelve fea porque esa es la dualidad de la vida, ¿no? De jóvenes somos, entre comillas, bonitos. Y cuando morimos, pues ya somos feos. O dígame, una persona en descomposición que se vea bonita. Ni la persona más bonita actualmente, ya sea hombre o mujer en el mundo, ni el reinado de bellezas, se ve bonita cuando está muerta y cuando se está descomponiendo y cuando le salen sus gusanos. Entonces, cuando nosotros aplicamos esa imaginación, estamos haciendo una cosa, estamos transformando impresiones. La transformación de impresiones lo que hace en nosotros es restarle fuerza a los agregados psicológicos y darle fuerza a nuestra voluntad consciente. Y de esta manera vamos eliminando ese yo morboso, lujurioso, que le gusta mirar a las mujeres, mirarle las faldas, mirarle el escote, y en el caso de las mujeres, pues mirarle el hombre, mirar sus partes íntimas, mirar su cola, mirar sus músculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque es algo que aplica para ambos sexos. Es una Ok. práctica. Sí ha quedado, sí me hice entender, Andrés. Sí, señor, me quedó muy claro. La otra pregunta que tengo para mí es un tema importante que quizá en otra conferencia me gustaría que profundizáramos, porque es un tema el cual o sea, me deja muchos vacíos. Tengo entendido de que el karma viene de las vidas anteriores y que se alimenta en tiempo presente, se alimenta de los errores del pasado, o sea, de nuestra existencia en este plano. Resulta que personalmente se cometieron una serie de errores
y ese karma que venía de vidas pasadas se incrementó, cogió mucho más poder. Cuando yo empiezo a trabajar la eliminación de los yoes a través de los métodos que ustedes nos enseñan, veo que empiezo a tener, a dejar muchos yoes sin fuerza, porque siempre he escuchado de que el alcohol es la puerta de entrada a todos los yoes, a todos los vicios. Sí, Entonces se empieza a trabajar inicialmente en la eliminación del yo desde el alcohol. Se deja sin fuerza y al dejar sin fuerza sí, deja de al yo desde cometer el el alcohol, error. exacto, dejo de cometer el error, entonces empiezo a dejar de cometer el error del vicio, el error de la pornografía, el error. Y en este proceso se viene de 5 años atrás, donde yo no volví a beber, yo no volví a tirar vicio. Bueno, es un recuento que les hago para la pregunta que voy a hacer. Entonces, la pregunta mía es, se dice que el karma se elimina con el dharma, pero entonces yo, si cometí errores financieros, entonces estoy destinado a lo que me queda de existencia en este plano a vivir arruinado y endeudado. Le voy a O yo contar puedo una, cambiar esa, o yo puedo cambiar eso. sí, puede cambiarlo. Le voy a contar una especie de cuento de budista. Una vez estaba Buda ahí con sus seguidores, dando sus charlas reflexivas de meditación. Y entonces llegó una viejita, una señora, a ver, ya André Felipe ya entró, bueno. Voy a esperar 30 segundos mientras entran las demás personas No hay y te problema, respondo la pregunta, Andrés. pero sí, excelente, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya comienzo. Entonces, Andrés, a veces uno puede llegar a caer en el error, gravísimo error, de pensar de que el karma me va a dejar en la miseria y no actuamos. Primeramente, debemos entender de que el maestro Samuel lo dice, el karma es una medicina y necia es la persona que protesta con la medicina. ¿Qué debemos hacer nosotros? Te lo voy a contar la parábola que le dije, el cuento budista. Una vez estaba Buda con sus seguidores y llegó una viejita, avanzada de edad, una viejita pobre, que toda su vida había vivido en una miseria. Toda su vida había sido pobre, nunca había tenido dinero, siempre mendigando. Llegó a Buda y le comentó su caso. Entonces Buda le dijo que si quería salir de ese estado, tenía que ayudar a las demás personas. Entonces la viejita quedó asombrada y le dijo, pero tú no me ves a mí que no tengo nada, no he comido, no tengo absolutamente nada. ¿Qué puedo darle a las demás personas? No puedo. Buda, ¿qué le dijo? Si puedes darle una sonrisa, un saludo, aquí ya estoy parafraseando porque se me olvidó un poco el tema. Entonces podemos dar como una especie como de ánimos a las personas, podemos como si una persona tiene un proyecto, podemos alentarlas, como decir, hey, sí, tú puedes hacer tal cosa, ayudar a las demás personas, o sea, convertirnos en esas personas que no son una carga, sino que son como una especie de fuerza energética que los anima. Entonces, cuando vienen a nosotros con sus problemas, nosotros los ayudamos. Si vemos a alguien en la calle triste, nosotros le sonreímos. Un amigo, un desconocido, alguien que lo necesite. Entonces, hay veces que nosotros, a veces pasan por la casa personas que van necesitadas de plata y uno tampoco tiene plata. Entonces, uno ¿qué puede hacer? Uno le da una moneda de 100, una moneda de 200, en lo que uno pueda colaborar, una moneda de 500. Y la misma vida se encarga de darle a uno, porque cualquier cosa que uno dé por amor, lo recibe. Hay que tener mucho cuidado porque todo lo que uno da debe darlo con amor. Si usted da una cosa esperando recibir otra cosa, está muy errado. Entonces, esa es la solución para salir
de la miseria. La otra es, obviamente, dejar el alcoholismo, dejar la pornografía, dejar todas aquellas prácticas infrasexuales, todas esas prácticas inhumanas de yoes, dejar de mentir. O sea, hay muchas prácticas. Comenzarnos a educar nuestra mente, ¿no? En educación financiera, en este caso. Buscar alternativas, porque ahorita como estamos en cuarentena, buscar alternativas de ingresos y confiar en el proceso. Pedirle mucho a nuestra Madre Divina que nos ayude, que nos ayude. Nuestra Madre Divina nos escucha cuando nosotros somos castos. Igual el Cristo interno, nuestro real ser interno. Todos tenemos un Padre interno. Hay que orar, hay que mirar los salmos, leer los salmos, al acostarnos, al levantarnos, pedirle ayuda. Y, como dice el dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Entonces Bueno, nosotros y por tenemos último, algo que dar. qué pena la interrupción. Y por último, quiero preguntar, en caso tal de que en algún momento de nuestras vidas cometamos o recaigamos en alguno de los defectos, se trata entonces de levantarnos y seguir trabajando en ellos El para que maestro no Samael podamos... nos dice en una conferencia y en sus libros también, nos dice así, no son las pérdidas ni las caídas los que nos hacen fracasar, sino la falta de coraje para volvernos a levantar. Ah, ok, 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 ok. De todas maneras, le agradezco mucho pues por la escucha y a todos los presentes. Listo. Claro, Andrés, mucho gusto. Bueno, ¿Sí? Entonces voy a andar un poquito más en la última frase que dije. Esta frase la mencioné también en la conferencia pasada. Sin embargo, veo bien hablar de nuevo porque veo gente que no estuvo en la conferencia pasada. Entonces está bien. Resulta que a veces nosotros nos desanimamos cuando cometemos errores, ya sea por un yo de la ira, un yo de la gula, un yo de la envidia, del orgullo, de la lujuria, distintos yoes. Entonces nosotros podemos entrar en estados psicológicos de tristeza. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que esos estados psicológicos son propios del ego. No somos nosotros, es el mismo ego. Y hay que salir de esos estados y tener otro cuidado porque a veces nosotros pedimos perdón por cierto defecto psicológico y pedimos ayuda, pero en unas horas, en unos minutos o en otro día, volvemos y caemos en el mismo error. Entonces ahí creamos algo que se llama cinismo. El cinismo es eso, pedir perdón y ayuda, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, ahorita vamos a ver una práctica especial para esto. Esta práctica es para la eliminación del agregado psicológico. Bien, en la imagen podemos ver, evidenciar tres imágenes que quizás no sean del agrado de cada uno de nosotros porque quizás nos puedan producir ciertos estados emocionales negativos o de miedo, ¿sí? En la imagen central, la mitad, vemos a una persona tratando de meditar, que ese vendríamos a ser nosotros mismos. Uno trata de meditar, pero internamente uno como que uno no lleva ni 5 minutos y no, ya quiere pararse, ya quiere ir a otro lugar, ya no quiere seguir meditando, ya se aburrió, ya como que el tiempo no da más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entramos en y eso es propio del ego, claramente. Para nosotros meditar en la eliminación del agregado psicológico, debemos primeramente volvernos unas personas serias. Y con eso me refiero a que hay que crear una disciplina. Para eliminar el agregado psicológico, la persona sí o sí debe meditar diariamente. Así sean 5 minutos. 5 minutos. Comiencen con 5 minutos, pero cúmplalos. Y que sea diario.
Luego lo van subiendo a 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, media hora, una hora. Esto lo pueden ir incrementando conforme transcurra el tiempo. Conforme transcurra el tiempo, lo pueden ir incrementando. Lo van incrementando de a una semana, de a 2 semanas, de a un mes, de a 3 meses, de a 6 meses, de a un año. Entonces, ustedes mismos son los que se encargan de controlar ese tema. Lo importante es meditar. Cuando nosotros meditamos, hay dos tipos de meditación. Un tipo de meditación es para entrar en estados de armonía, de relajación y del samadhi, que es el estado de liberarnos por un momento del estado del ego y conocer aquellos lugares inefables, regiones celestiales, para darnos como ese poder, ese avance en nuestro camino. El otro tipo de meditación es la meditación por la muerte psicológica. Ese sería el otro tipo de meditación. ¿Sí? En ese tipo de meditación resulta ser que es bastante especial, porque es muy diferente. Es diferente meditar para eliminar el ego y meditar para entrar en estados de relajación, estados de samadhi. ¿Cómo hacemos la meditación para eliminar el agregado psicológico? Primeramente, debemos buscar un lugar cómodo donde nadie nos distraiga. Podemos ir al cuarto, encerrarnos, colocar una música suave, una música clásica, música instrumental y tratar de serenarnos. No importa cuántos pensamientos se atraviesen, tampoco vamos a silenciar la mente así como mordazmente, no. Hay que dejar que todos esos pensamientos fluyan, sea el pensamiento que sea, ya sea un pensamiento de ira, de gula, de lujuria, de envidia, de orgullo, etcétera. Sea el pensamiento que sea. Hay que dejar que fluya, que fluya, que fluya. Bien, sin identificarnos con el pensamiento. O sea, es como un desfile de pensamientos, un desfile. Van pasando, pasó tal pensamiento, ahora pasa tal pensamiento. Bien. Después, cuando nosotros no nos identificamos con esos pensamientos, sino que siguen y siguen pasando, luego la mente se va serenando, se va serenando. Cuando la mente se serene, es entonces cuando nosotros vamos a aplicar las siguientes técnicas. Entonces nos concentramos en el yo que queremos eliminar. ¿Sí? Ejemplo, vamos a dar digamos, el yo de la masturbación. Entonces, en meditación nos centramos en ese yo. ¿Qué hacemos? Recordamos la primera vez. Entonces hacemos una especie de introspección y de recuerdo. ¿Qué sentimientos teníamos aquella vez? ¿Por qué lo hicimos? ¿Sí? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué nos indujo a hacerlo? ¿Sería por amistades? ¿Sería por algo que vimos? ¿Por qué fue? Entonces hay que meditar profundamente en eso. ¿Cuánto tiempo? El que ustedes consideren necesario. Aquí no hay cuestión de tiempo, no es cuestión de decirle yo 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no, el tiempo lo dan ustedes mismos. Y hay que hacer varias sesiones para ir eliminando los yoes, porque no basta con una sola. Bueno, entonces entramos en ese recuerdo, ¿por qué? Y cuando descubramos por qué lo hicimos, entonces poco a poco vamos generando esa luz. Luego tenemos que recordar uno por uno todos los momentos que tuvimos ese error. Hay que hacer lo siguiente, hay que tener un sincero arrepentimiento. Sincero arrepentimiento, porque si nosotros no tenemos un sincero arrepentimiento, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Ejemplo, eh, digamos que tenemos el yo de la pornografía y hacemos la meditación y a los minuticos pues ya estamos viendo de nuevo. Eso no es un sincero arrepentimiento, ¿verdad? Hay que tener un sincero arrepentimiento, dejar de cometer errores.
y seguir meditando. Y les recuerdo la frase del maestro Samael: no son las pérdidas ni las caídas las que hacen que nosotros fracasemos. Bueno, es la falta de coraje lo que hace que nosotros no tengamos esa continuidad, ¿no?, de propósitos. La falta de coraje. Ese coraje, ¿cómo lo sacamos nosotros? Pues practicando los ejercicios, meditando, vocalizando, ¿sí? De esta manera nosotros vamos creando esa voluntad. ¿De qué otra manera nosotros creamos esa voluntad? No cometiendo errores, no cometiendo los mismos errores, ¿sí? Pidiendo perdón a nuestra Madre Divina en oración. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, entonces, como iba diciendo, entonces vamos recordando todas las veces que nosotros fallamos. Cambio de ejemplo, ya, entremos al el yoe alcohólico. Entonces, todas las veces que nosotros fallamos por el alcohol, tenemos que recordar en profunda meditación por qué tomamos, qué estados en nosotros se vinieron a flor, o sea, qué estados se manifestaron, por qué lo hacemos. ¿Será que nos da una alegría pasajera, esa alegría efímera? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Hay que meditar muy, muy profundamente en estas cuestiones. ¿Qué estados psicológicos en nosotros estaban? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué estábamos pensando? ¿Con quiénes estábamos? Eso es lo que hay que meditar. Y como le digo, quizás sean demasiadas veces las que pudimos haber estado bebiendo alcohol, en el caso de que alguno de nosotros tenga ese yoe. Hay que ir una por una. ¿Cuántas meditaciones hay que hacer para eliminar un yoe? Las que sean necesarias. ¿De qué depende? Depende de qué tan fuerte sea ese yoe para nosotros, o sea, de qué tanta energía le hemos dado a ese yoe. El segundo paso, el primer paso es la observación, que sería prácticamente lo que hablamos. El segundo paso es juzgar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Imaginamos a ese yo alcohólico, o a ese yo de la pornografía, o a ese yo de la masturbación, que estamos hablando de estos tres ejemplos en ese momento. Imaginamos a ese yo, lo personificamos, le ponemos una cara, un cuerpo, y lo colocamos en un banquillo de acusados. Esto no me lo estoy inventando yo. Esta recomendación la da el maestro Laxmi. Se las estoy compartiendo. Bien, de pronto para que alguno piense que quizá yo me estoy inventando la práctica. No. Bueno, entonces imaginamos a ese yo en un banquillo de acusados. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nosotros no somos ese yo. Hay que tener cuidado que aunque nosotros no somos ese yo, no significa que tampoco vamos a salvar nuestra responsabilidad por haber cometido tantos errores y por habernos dejado influir de ese yo. Porque les recuerdo que cuando un yo se manifiesta en nosotros es porque toma el control de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y actúa. ¿Y quién se lo permitió? Pues nosotros, y por eso es que somos culpables. Bueno, entonces imaginamos a ese yo en el banquillo de los acusados y comenzamos como a pedir ayuda divina. Esa ayuda divina es a nuestra Madre Divina, que nos ayude a comprender ese yo, que nos ayude a no volver a cometer ese error. Entonces ese yo, poco a poco va perdiendo la fuerza, va perdiendo esa fuerza que tiene. También tenemos que imaginarle a ese yo que está siendo juzgado. Está siendo juzgado por los jueces del karma, Anubis y sus 42 jueces. Entonces lo imaginamos allí en ese banquillo de acusados
y comenzamos como una especie de, como hacen los abogados, ¿no? Una especie de recordatorio de todos los errores, de todos los delitos, sería más bien la palabra, ¿no? De todos los delitos que hizo ese Joe y los comenzamos a nombrar ante todos esos jueces. Eso es imaginación en meditación. Recordemos que la imaginación es parte, es muy importante. La imaginación es muy importante, porque cuando estamos en esos estados meditativos profundos, en realidad podríamos llegar incluso a salir de nuestro cuerpo e ir a otros lugares. Entonces es muy importante la imaginación. Estar en un estado de concentración profunda. Entonces imaginamos juzgando a ese Joe como ese abogado que comienza a contar los delitos. Entonces comenzamos uno por uno. Tal lugar, tal fecha, en tal momento estaba con tales personas o estaba solo, sacó tal cosa, pidió trago, estaba con amigas, estaba con amigos, porque lo hizo, era Navidad, era Año Nuevo, era un 31, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos a juzgar a ese Joe, a juzgarlo. Y poco a poco ese Joe va perdiendo poder. Y cuando nosotros transmutamos la energía sexual, ya sea como solteros o como casados, la Madre Divina le va como quitando poder a ese Joe, le va quitando partes físicas del cuerpo de ese Joe, le quita una mano, le quita un pie, le quita un brazo, le quita una pierna, lo clava con su lanza sagrada. Esto es real. La Madre Divina es la que hace eso. Por eso es que nosotros debemos apoyarnos de nuestra Madre Divina. Esta Madre Divina es Devi Kundalini. Nuestra Madre Divina, Devi Kundalini. Ella es la encargada de ir eliminando esos defectos y agregados psicológicos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros repetimos esta meditación varias veces, al otro día, luego otro día, o podemos realizarla en un día 3 veces, en distintos momentos, 4 veces. Eso ya dependerá de nuestra disposición y nuestro tiempo, nuestra voluntad. Es recomendable 100% que nosotros cuando nos concentramos en un yoe para eliminar, lo hagamos diario, meditemos diario y en el transcurso del día, en vigilia, no dejemos que ese yoe tome control. Y cuando aparezca ese yoe, esa tentación de ver esas páginas, esa tentación de estar a solas, esa tentación, debemos en suma oración apretar los esfínteres, como vimos la conferencia pasada, apretar los esfínteres y pedirle a la Madre Divina lo siguiente. Le decimos, Madre Divina, Devi Kundalini, ayúdame a eliminar este yoe. Y mencionamos el yoe. Perdóname por tenerlo, ayúdame, elimínalo con tu fuego sagrado. Es obvio que no podríamos pedir tales cosas si no transmutamos la energía sexual. Para los que no conocen sobre la transmutación de la energía sexual, les recomiendo la conferencia pasada que está en el canal de YouTube, Gnosis Cúcuta. Ahí explicamos a detalle la transmutación en cuanto a solteros. Bien. No sé si hasta el momento de lo que he hablado hay alguna duda. Sí, porque básicamente ya lo dije todo. Es lo que hay que hacer. ¿Sí? Primer paso, observar. Y todo lo que ello implica. Segundo paso, juzgar. Y el tercer paso vendría siendo la eliminación. Sí, qué pena. ¿Me repetís, por favor, lo que decimos? Madre Divina, ¿qué? Allá. Madre Divina, Devi Kundalini. Devi. Sí, señor. Devi Kundalini. Esta videoconferencia va a quedar grabada y luego la subo a YouTube. A más tardar, el miércoles está en YouTube. Así que acá hay grabadas todas esas palabras. Entonces le decimos, Devi.
Devi Kundalini, ayúdame a eliminar este yoe, y mencionamos el yoe, ya, yoe alcohólico, yoe pornográfico, yoe masturbador, ayúdame a eliminar este yoe. Entonces apretamos los esfínteres y pedimos en oración, de una vez, o sea, en el momento que sintamos la tentación, pedimos de una vez, eso, no hay que esperar ni que nos dé pereza, de una vez pedimos. ¿Qué sucede? La Madre Divina le va a restar una fuerza tremenda a ese yoe, le quita una mano, le quita un pie, ya lo va volviendo añicos, por así decirlo, para que yo me haga entender. Discúlpame, Devi Kundalini. Sí, ese es el tercer aspecto de la Madre Divina. Se llama Madre Divina Devi Kundalini. Es Devi el tercer. Kundalini. Ese Ok, aspecto de la Madre Divina es la que está encargada de la eliminación de los defectos. ok, gracias. Muy bien. Entonces con esto damos fin a la conferencia. Si hay alguna duda, pues es el momento. Y los dejo con un pensamiento, una frase del maestro Samuel Aumbeor en el libro amarillo. Dice, la mente debe convertirse en un lago sereno y sin tempestades, donde se refleje todo el panorama del cielo estrellado. Porque nosotros si entramos en estados de meditación y no nos concentramos, pues no vamos a avanzar. Recordemos que antes de usar esta meditación para la eliminación del agregado psicológico, debemos estar serenos, tranquilos, haber ya eliminado todos esos pensamientos con suma paciencia, con tiempo, con una buena música, con un buen ambiente, ¿sí? Estar en estado de serenidad. Y después de eso, si viene lo que les comentaba.